En la clase de hoy vamos a terminar de explicar el tema 3 dedicado a los shaders y a la forma en la que se deben introducir los valores que utilizan estos shaders. Ya habíamos empezado a ver un poquito de este apartado 3.5, vamos a repasar lo que hemos visto ya de manera rápida y enseguida vamos a seguir avanzando en el temario. Bien, cuando uno define los shaders y todo lo que entendemos como el pipeline de renderizado, las diferentes etapas que forman el proceso de renderizado, incluimos diferentes shaders. Al menos tienen que estar el vertex shader y el fragment shader. Bien, las entradas y salidas de los shaders están definidas dentro de esos programitas como variables de tipo int y de tipo out, de manera que esas entradas y salidas se van enlazando en los shaders. Es decir, la salida del vertex shader, por ejemplo, las variables que están declaradas como out en el vertex shader, se enlazan con las variables que están declaradas como int en el fragment shader. O si por medio hubiera algún otro tipo de shader, pues ese tipo de enlace entre salida de un shader y entrada del siguiente se tendría que realizar. Bueno, hay un punto donde no es posible hacer ningún tipo de enlace, que es el vertex shader, el shader inicial, el punto de entrada a todo el proceso de renderizado. Las variables de entrada del vertex shader, las que declaramos en el shader como variables in, es decir, variables de entrada, son los atributos de los vértices. Y esos atributos no se pueden leer de otro shader, puesto que el vertex shader es el primero. Esos atributos hay que leerlos de memoria. Esos atributos deben estar almacenados en la memoria de la tarjeta gráfica. Bien, para poder utilizarlos, al definir el pipeline, nuestro objeto Vulkan Pipeline, incluíamos, cuando teníamos un pipeline gráfico, para crear ese pipeline gráfico, incluíamos una estructura que era bastante grande, que tenía muchos campos, que era Vulkan Graphics Pipeline Create Info, donde había, como digo, muchísimos campos, y uno de esos campos, uno de los primeros campos, es el Pipeline Vertex Input State. Ese campo lo que contiene es la descripción de los atributos y por tanto de las entradas que van a tener los vertex shader, es decir, que va a tener el vertex shader, o sea, el shader de vértices, de transformaciones de vértices. Bien, ¿qué aspecto tiene esta descripción de la entrada del vertex shader, este vertex input state? Bien, pues como todas las estructuras de este tipo, tiene su campo sType, el campo pnex y el campo flags, pero básicamente lo que tiene es una lista de enlaces de binding description, de vertex input binding description, enseguida veremos lo que es, o recordaremos lo que es, y una descripción de los atributos. Bien, las entradas, los atributos de los vértices se van a leer de la memoria de la tarjeta gráfica que se va a almacenar en lo que denominamos buffers. ¿De acuerdo? Bien, podemos tener varios atributos asociados a los vértices y esos atributos se van a almacenar en buffers. Pero además se pueden almacenar varios atributos, se pueden almacenar en el mismo buffer. Y por otro lado podemos utilizar varios buffers. Por ejemplo, podríamos tener 4 atributos de entradas, que nuestros vértices utilizarán 4 atributos, y podríamos, por ejemplo, tener 2 atributos almacenados en un buffer y otros 2 atributos almacenados en un segundo buffer. Podríamos tener 2 buffers que me almacenan en total 4 atributos. Bueno, en realidad esto es libre, es decir, podríamos tenerlo todos los atributos almacenados en un único buffer, o que cada buffer nada más que almacene un atributo y tener todos los atributos dispersos en varios buffers. Todo esto es configurable. Bien, el campo binding lo que describe es los buffers que se van a asociar al vertex shader, es decir, las entradas del vertex shader de cuántos buffers van a leer. Eso es lo que contiene un vertex input binding description, la descripción de un enlace de entrada de los buffers. ¿Qué tiene esta estructura? Pues tiene 3 campos. Por un lado, el campo binding es un número que me describe el buffer. Pues simplemente va a ser
pues el buffer 0, si tenemos dos buffers, por ejemplo, los que vamos a leer datos, pues tendríamos el buffer 0 y el buffer 1. Con binding description estamos describiendo los buffers de los que vamos a leer. Por tanto, describiríamos el buffer 0, pondríamos binding 0, y el buffer 1 pondríamos binding 1. Stride es el tamaño del buffer. Es decir, cada vez que yo ejecute el vertex shader, voy a hacer una nueva lectura de ese buffer. ¿Cuántos bytes quiero leer del buffer cada vez? ¿De acuerdo? Ese es el campo stride. La cantidad de bytes que yo leo en cada lectura del buffer. Y el input rate es cada cuánto tengo que leer ese buffer. Lo normal es que si yo lo que estoy leyendo son atributos de vértices, pues tendré que leer el buffer para cada vértice. Eso sería en input rate tener el valor vertex input rate vertex. Es decir, vamos a hacer una lectura del buffer cada vez que queramos leer los atributos de un vértice. Existe también la opción de instance, es decir, vertex input rate instance. ¿Esto qué es? Pues que se lee el buffer no para cada vértice, sino para cada instancia, cada vez que se ejecute todo el vertex shader sobre todos los vértices. Esto es algo que, bueno, nosotros desde luego no lo vamos a utilizar. Lo normal es que hagamos una lectura del buffer para cada vértice, para leer los atributos de cada uno de esos vértices. Bien, por tanto, el input rate sería este valor. Eso sería, el binding description nos permite describir cómo enlazar la entrada con los buffers donde están almacenada la información. El segundo aspecto de ese vertex input state eran los attribute description, es decir, la descripción de los atributos. Si teníamos 4 atributos, pues tendremos que tener 4 estructuras de tipo vertex input attribute description. Y tendremos que tener la descripción de los 4 atributos que tenemos. Bien, cuando en el vertex shader utilizamos, por ejemplo, esos 4 atributos, cada atributo tendrá una posición. Esa posición es lo que se denomina el location. Si no ponemos nada, el compilador del shader va a asignar posiciones sucesivas a las variables de entrada. Pero lo normal es que nosotros mismos le indiquemos cuál es la posición que queremos para cada atributo. Para eso hay un modificador que es el layout. Que se pone, antes de poner el in, le pondríamos layout y location igual 0. Después, a partir de ahí, pues in, por ejemplo, vec3 vertex position o algo por el estilo. Es decir, podemos utilizar el modificador layout para indicar ya dentro del propio shader cuál queremos que sea la posición de ese atributo. Bien, pues en la descripción del atributo le indicaríamos cuál es la posición del atributo que estamos describiendo, ¿de acuerdo? Binding sería a qué buffer, si hemos dicho que tenemos 4 atributos y almacenados en 2 buffers, bueno, pues tendríamos el atributo 0, el 1, el 2 y el 3, pero podríamos indicar que, por ejemplo, el 0 y el 3 los voy a tomar del buffer 0 y el 1 y el 2 los voy a tomar del buffer 1. Eso sería binding, la selección del buffer del que se va a leer el atributo. Format indica el formato del atributo, es decir, si mi atributo es un entero, yo tendré que el formato va a ser un formato de 32 bits. Pero si, por ejemplo, hemos visto que los tipos de datos que admite GLSL, que admiten los shaders, pues te permiten datos vectoriales, datos matriciales, etc. Es decir, hay que indicar en el formato qué estamos leyendo, qué es lo que queremos leer. Por ejemplo, para un vec3, el formato sería este. Es decir, dentro de Vulkan Format, esto es una enumeración, hay muchísimos formatos, porque cada tipo de dato de GLSL, del lenguaje de los shaders, tiene un formato diferente. ¿Vale? Por ejemplo, este es el formato que describe un vec3, es decir, un vector de 3 float. Pues el formato que tiene es, el aspecto que tiene es este, es R32, G32, G32, es float. Bien. Por último, el offset, el campo offset, lo que indica es, dentro de la lectura del bloque del buffer, cuánto tengo que desplazar para leer el atributo. Si yo, por ejemplo, tengo el atributo 0 y el atributo 3 dentro del buffer 0, pues a lo mejor el atributo 0 está en el offset 0, pero claro, el atributo 3, para leerlo, estará desplazado, ¿vale? No estará en la posición 0, sino que empezará el atributo 3 a lo mejor a partir del byte 16. ¿No? Pues eso sería el offset, lo que me indica es cuánto, dentro del bloque de lectura del buffer, cuánto tengo que desplazarme para leer el atributo con este formato. Es decir, este atributo lo leo de este buffer con este desplazamiento respecto del bloque
del buffer que estoy leyendo y en este formato que me permite interpretar los datos que estoy leyendo del buffer. Bien, con todo esto estaríamos describiendo las entradas, es decir, los atributos de entrada del vertex shader. Todo esto formaría parte de ese vertex input state que añadimos a la descripción del pipeline. Bien, esto es la estructura. Esto me permite definir la estructura. Pero yo tengo que definir también, en algún sitio tengo que almacenar los datos y describir cómo estoy almacenando los datos. Como ya he dicho, los datos se almacenan en buffer. Un buffer no es más que una zona de memoria que está incluida dentro de la tarjeta gráfica, dentro de la GPU. Bien, para crear un buffer, pues utilizamos la función vulkan createBuffer, que la tenemos aquí. Para crear un buffer, bueno, pues por supuesto, creamos un buffer dentro de un determinado dispositivo, dentro de una determinada tarjeta gráfica, si tuviéramos varias. Para crearlo necesitamos nuestro gestor de memoria dinámica. Si le ponemos null, el gestor por defecto de Vulkan, este será el buffer que voy a crear. Esta es la información que voy a pasarle a la función respecto del buffer que yo quiero crear. ¿Qué tiene la estructura buffer createInfo? Bien, pues aquí vemos el contenido de una estructura buffer createInfo. Tenemos los típicos campos sType, pnex y size y flags, perdón. Eso estará, sType tiene su código correspondiente, pnex y flags, pues en principio a nulo. Estos son para futuras revisiones de Vulkan donde se quieran añadir pues nuevos campos o diferentes opciones. Pero lo más importante, o sea, lo que sería lo propio de la configuración de un buffer sería, por un lado, size, el tamaño en bytes que va a tener ese buffer. Ese sería el campo size. El segundo campo importante es el usage, es decir, ¿para qué voy a utilizar ese buffer? Posibles usos de buffer hay muchos. Lo que estamos viendo ahora mismo sería un buffer que quiero utilizar para almacenar atributos de vértices. Pues ese uso sería Vulkan Buffer Usage Vertex Buffer. ¿De acuerdo? Si le damos a Vertex Buffer, o sea, este valor, como usage, estaríamos indicando que el buffer que estamos creando lo vamos a utilizar como un buffer para almacenar atributos de vértices. Si queremos, que lo veremos enseguida también, un buffer para almacenar los índices de los vértices, si queremos un dibujo indexado, pues tenemos que indicarle que esos índices los vamos a almacenar en un buffer y que el uso que va a tener ese buffer va a ser pues un Vulkan Buffer Usage Index Buffer. ¿De acuerdo? Eso sería indicarle que el uso que vamos a darle al buffer es almacenar índices. Si queremos almacenar los atributos, como ya he dicho, sería este valor de aquí, en el usage, darle el vertex buffer bit. De esta forma le indicamos que vamos a utilizarlo para almacenar atributos. El siguiente campo, el sharing mode, lo que me dice es si ese buffer lo vamos a compartir o no entre colas. Lo mejor, desde luego, es que no. O sea, lo mejor es decirle que va a ser el modo de compartición es un modo exclusivo. ¿Qué quiere decir un modo exclusivo? Pues que ese buffer vamos a utilizarlo solamente en buffer de comandos de una determinada familia de colas. Podríamos utilizar un buffer, compartir un buffer entre diferentes colas. Las colas pertenecen a familias de colas y cada una tiene, digamos, su tipo de comandos, de acciones que queremos realizar. La cola que estamos utilizando siempre es la cola de generación de gráficos, pero podríamos tener, por ejemplo, una cola para shaders de computación, por ejemplo. Si quisiéramos compartir el buffer entre diferentes pipelines de diferente tipo, ¿vale? Pues tendríamos que decirle que el sharing mode no es exclusivo, es concurrente, creo que es la expresión que se utiliza. Concurrent, me parece que es el modo. Bien, si es así, se puede utilizar el buffer entre diferentes familias de colas, pues hay que indicarle en los siguientes dos campos, en QFamilyIndexCount y en el point, el PQFamilyIndices. Estos serían las familias que pueden compartir este buffer. Lo normal es decirle que es exclusivo y por tanto estos campos se dejarían sin contenido.
O sea, ¿por qué es importante decirle que es exclusivo y que no se va a compartir? Pues porque lo que estamos diciendo es la información, la descripción, la estructura del buffer que pretendemos crear. Las tarjetas gráficas tienen diferentes tipos de memoria. Si un buffer se va a utilizar exclusivamente en una única tipo de colas, ¿vale? En una familia de colas única y exclusivamente, pues se puede almacenar ese buffer en una memoria con un acceso que sea muy rápido. Sin embargo, si el buffer, entendemos, si la información que queremos almacenar se puede utilizar en diferentes colas, entonces debe estar situada en una memoria que pueda ser compartida entre colas de diferente tipo. Esos tipos de memoria normalmente existen en la tarjeta gráfica, pero su acceso es más lento. El precio de compartir el buffer entre varias colas es que el acceso a ese buffer es más lento. Como lo que pretendemos siempre es acelerar al máximo toda la generación gráfica, es decir, todo el funcionamiento de la tarjeta gráfica, lo ideal es que si no hay que compartir el buffer, indicárselo de manera que la tarjeta gráfica pueda colocar ese buffer en la memoria de acceso más rápido. Bien, cuando creamos un buffer, realmente lo que estamos definiendo es la estructura de ese buffer, pero todavía no hemos asignado la memoria del buffer. Hemos dicho cuál es la estructura del buffer, qué tamaño va a tener, qué uso le vamos a dar, si lo vamos a compartir o va a ser de modo exclusivo, pero no estamos todavía asignándole una memoria. Para reservar una memoria hay que crear una estructura que es una Vulkan Device Memory. Una Vulkan Device Memory me va a permitir después asociar el buffer a ese trozo de memoria. Una Vulkan Device Memory ya sí es un trozo de memoria de un tipo concreto, ¿vale? Y de un tamaño concreto. Para reservar una Vulkan Device Memory, es decir, para reservar una memoria determinada, se utiliza la función Vulkan Allocate Memory. De esta forma, reservamos la memoria. Para reservar la memoria, bueno, pues le diríamos, como siempre, nuestro gestor de memoria dinámica y un campo donde le pasamos la información respecto a la memoria que queremos reservar. En este campo, en este caso no voy a ni siquiera a mostrar la descripción de esta estructura. En esta estructura, básicamente lo que hay que incluir es el tamaño que se pretende reservar y el tipo de memoria que queremos utilizar. El tipo de memoria es un poco más complicado el decidir cuál es el tipo de memoria adecuado, porque habría que buscar entre las propiedades del dispositivo lógico los diferentes tipos de memoria soportados por cada dispositivo lógico y buscar un tipo de memoria que sea adecuado, por ejemplo, en nuestro caso, para almacenar los atributos de los vértices o los índices o otra información. Si queréis ver más detalles de cómo reservar, cómo buscar el tipo de memoria y exactamente cuáles son los requisitos de la memoria, pues lo podéis ver en el código que tenemos en las prácticas. Bien, una vez reservada la memoria, yo ya tengo por un lado la estructura del buffer, que sería el objeto Vulkan Buffer, y la memoria reservada, que sería el objeto Device Memory. Bien, para rellenar la memoria, es decir, para almacenar, para guardar los datos en esa memoria, lo que hay que hacer es mapear la memoria. Esa es la función Vulkan Map Memory. Vulkan Map Memory lo que te devuelve es un puntero a esa memoria. Ese puntero lo que estamos haciendo es pasarle a la CPU, es decir, a nuestro programa que se está corriendo en la placa base, le pasamos un puntero a una memoria que se encuentra en la tarjeta gráfica. Una vez que tenemos este puntero, que es lo que llamamos aquí el data, podemos copiar los datos a esa dirección. Podemos hacer, por ejemplo, un memcopy para copiar un bloque de datos a ese puntero. Bien, cuando mapeamos la memoria de la tarjeta gráfica, esa memoria, en el momento en que nosotros la estamos mapeando o mientras nosotros la estamos mapeando, la tarjeta gráfica no la puede utilizar. Así que es importante, una vez que hemos realizado la copia, desmapearla, es decir, ejecutar unmap memory. De esa manera liberamos, digamos, este puntero a la memoria que nos habían pasado. La forma de rellenar entonces un buffer va a ser, yo creo la estructura del buffer, creo el device memory, es decir, reservo la memoria, copio los datos a la memoria con map memory, memcopy a map memory, y ahora realmente necesito vincular el objeto Vulkan Buffer a esa memoria.
Entonces, hay otra función más que es bin buffer memory. Bin buffer memory lo que me permite es enlazar, decir, oye, que el contenido de este buffer se encuentra en esta memoria que yo he reservado y que yo ya le he dado el contenido, ¿de acuerdo? En bin buffer memory, pues simplemente decimos cuál es el buffer y cuál es la memoria que estamos asociando. Cuando ya he hecho todo esto, ya lo que tengo es que el objeto Vulkan Buffer tiene asociado una memoria donde están los datos con todos esos valores que yo he querido almacenar. Bien. De manera que tenemos, por un lado, la estructura de entrada de todos los atributos y, por otro lado, tenemos ya los buffers creados en memoria. ¿En qué momento decimos, oye, que el buffer 0 y el buffer 1 que te describí antes, pues es este y este buffer y este otro buffer? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eso se hace en los comandos. En el buffer de comandos, antes de darle al comando draw, hay que asignar cuáles son los buffers asociados a ese input state que nosotros habíamos definido. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues hay una función que es vulkan command bin verter buffer, es decir, vamos a enlazar los verter buffers y lo que indicaríamos sería cuáles son los buffers que estamos enlazando. Si hemos dicho que tenemos un input state formado por dos buffers, entonces aquí le pasaríamos un array de los dos buffers que estamos enlazando. Aquí, como esto es C, si le pasamos un array le tenemos que decir cuántos elementos tiene este array. De esta forma, bueno, el offset y el binding no tiene demasiado importancia, se le ponen normalmente los valores 0, pero me permitiría decir, bueno, cuáles son los buffers que estoy enlazando. Pues estoy enlazando 3 buffers a partir del 5, a partir del 2 y tal. Lo normal que es pues, hacerlo todo de una tacada, con lo cual si yo quiero enlazar 2 buffers, pues diría el primer buffer es el 0, el número de buffer que estoy enlazando son 2 y aquí tendría un array con los 2 Vulkan buffer que estamos enlazando. El offset sería un desplazamiento inicial que le metemos a los buffers, que esto normalmente también lo dejaríamos en 0. Bien, de esta forma hemos conseguido almacenar los valores de los atributos de los vértices que queremos utilizar como base de nuestro dibujo. Hemos definido toda la estructura de todos los atributos y hemos enlazado los buffers donde lo tenemos almacenado con esa estructura, ese input state, donde vamos a leer esos atributos. Bien, esto sería en el caso de que el comando de dibujo yo estuviera utilizando fuera un comando draw. Puedo hacer también que de hecho es lo más frecuente, hacer un draw index, es decir, que el dibujo lo voy a hacer indexado. ¿Indexado qué quiere decir? Pues que para no repetir los vértices, yo voy a utilizar un conjunto de vértices y una lista de índices sobre los vértices. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un cuadrado está formado por 2 triángulos. Si lo dibujara simplemente con el comando draw, como estoy dibujando 2 triángulos y cada triángulo tiene 3 vértices, yo tendría que definir en los buffers, 6 vértices. 3 para el primer triángulo y 3 para el segundo para que juntos me formen un cuadrado. Bien, si hago un dibujo indexado, yo puedo utilizar 4 vértices que me definen el cuadrado y decir que el primer triángulo lo forman el vértice 0, el 1 y el 2 y que el segundo triángulo lo forman el vértice 0, el 2 y el 3. De esta forma no tengo que repetir vértices, sino lo que repito realmente son los índices. Bien, para hacer eso, el comando de dibujo sería el comando drawIndex y necesito tener almacenado en algún sitio esos índices. Es decir, igual que he almacenado cuáles son los atributos, yo necesito un buffer donde almacenar los índices. ¿Cómo lo hago? Pues exactamente igual, creando un Vulkan Buffer, una device memory. En el caso del Vulkan Buffer, el uso que hay que indicarle es buffer de índice, es decir, index buffer, pero lo haríamos todo igual. Es decir, que nos creamos el Vulkan Buffer, nos creamos el device memory, almacenamos los valores en la memoria por medio del map memory, memcopy y map memory, es decir, mapeamos, copiamos y desmapeamos, y de esa forma tendríamos los valores de la tabla de índices almacenados en un buffer en memoria. ¿Cómo le digo al proceso de dibujo de dónde tiene que leer
ese índice, es decir, cómo vinculo la lectura de índices a un buffer de índices determinado. Bueno, pues hay otro comando, que igual que teníamos el comando que me enlazaba los vertex buffer, pues hay un comando que me enlaza el index buffer, que sería vulkan command index buffer. Aquí le decimos cuál es el buffer del que vamos a leer los índices. Tengo que saber cómo he almacenado esos índices. Los índices, ¿cómo los he almacenado? Normalmente se pueden almacenar como datos de 16 bits, enteros de 16 bits o enteros de 32 bits. Básicamente un short o un int. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando uno debe indicarle cómo tiene que leer del buffer. Entonces tendríamos un index type, es decir, el tipo de dato en el que están almacenados los índices. Bueno, el device size nos indicaría, esto es el offset, si queremos empezar a leer los índices a partir de un determinado desplazamiento. Lo normal aquí es ponerle 0. Bueno, pues de esa forma tendríamos descrito cuáles son los atributos de los vértices que vamos a tomar como entrada, dónde están almacenados, cómo leerlos, etc. Y también cuáles son los índices del que vamos a tomar en el dibujo indexado y cuál es el buffer donde están almacenados esos índices, cómo leerlos y cómo están descritos. Bien, con esto terminaríamos lo que sería la descripción de la lectura de los atributos de los vértices, es decir, la entrada del vertex shader. Bien, hay otra información que se le indica a los shaders, en este caso no solo al vertex shader, sino cualquiera de los shaders, que son las variables uniformes. Cuando nosotros definimos en un shader una variable de tipo uniforme o un bloque, una estructura formada por varios campos que definimos que es de tipo uniforme, lo que le estamos diciendo es que ese valor va a ser el mismo para todas las ejecuciones en paralelo de ese shader. En ese sentido es uniforme. ¿Para qué se utilizan las variables uniformes? Pues vamos a usarlas típicamente para las matrices de transformación, para indicar que las transformaciones espaciales que le vamos a hacer a los vértices pues es la misma para todos los vértices de un mismo objeto, por ejemplo. También vamos a utilizarlo para describir las propiedades de material de un objeto o las propiedades de la luz, cuando veamos el tema de iluminación. Bien, esas variables las hemos incluido dentro de los shaders, pero ¿cómo les pasamos ahora el valor? Bueno, pues hay dos formas de pasarle el valor a esas variables uniformes. El conjunto del darle valor a las variables uniformes es lo que se conoce como el pipeline layout, ¿vale? Con la estructura del pipeline en cuanto a la información que hay que pasarle a esas variables uniformes de los diferentes shaders. Bien, como decía, hay dos formas de almacenar eso o de pasarle eso, de asignar los valores de las variables uniformes, que son las push constants y los descriptores. La idea de las push constants es que es más rápido asignar un valor si uno decide que una determinada variable uniforme va a ser una push constant. Una push constant se define, bueno, cuando queremos que una determinada variable uniforme sea considerada una push constant, hay que indicarlo en el modificador layout. Igual que indicábamos cuál es el location, por ejemplo, los atributos, bueno, pues en este caso, en las variables uniformes, en el layout, le tendríamos que poner push constant. Indicaríamos que esa variable va a ser, vamos a asignar su valor como una push constant. Una push constant, ¿cómo se le asigna el valor a una push constant? O a varias push constants, o al bloque de push constant. Pues mediante un comando que es command push constant. De esta manera, directamente en el buffer de comando, vamos a indicar cuáles son los valores de las variables uniformes que se van a utilizar en el proceso de pipeline. Esa es una opción. Ya digo que a priori es la opción más rápida. La segunda opción es utilizar descriptores. Los descriptores pues, van a ser buffers donde vamos a almacenar los valores de las variables uniformes y tenemos que describir la manera en que vamos a leer de los buffers para asignarle los valores a las variables uniformes, etc. La estructura es más complicada, también es más lenta, pero es más, te da más libertad en cuanto al tipo de dato y al tamaño de datos que se pueden asignar. El problema que tienen las push constants es que hay que incluir todas las push constants en un único bloque
y además ese bloque tiene un tamaño máximo, es decir, la tarjeta gráfica tiene limitado el tamaño que uno puede asignar directamente como push constant. En cuanto a los descriptores, el tamaño que se puede asignar mediante descriptores es muchísimo más amplio. Es decir, en ese aspecto los descriptores dan mucha más libertad a la hora de asignar los valores. Nosotros vamos a utilizar en nuestras prácticas todos los valores de las variables uniformes, las vamos a describir mediante descriptores. Es decir, vamos a almacenar en buffers y vamos a indicar cómo se leen esos buffers para obtener los valores en cada momento de esas variables uniformes. Bien. En cuanto a los descriptores, mientras que las push constants hay un único bloque que se puede asignar, un único layout que se le puede indicar que es push constant, los descriptores puede haber muchísimos descriptores dentro de los shaders. Es decir, no se limita a un único bloque, sino que podemos tener muchos bloques de variables uniformes. Cada uno de esos bloques que definamos como uniform es lo que denominamos un descriptor. Los descriptores pueden ser de diferentes tipos. Podemos utilizar descriptores, podemos utilizar variables uniformes para almacenar, por ejemplo, un bloque que tenga las matrices de transformación o las propiedades de los materiales o las propiedades de la luz. Son cosas que vamos a utilizar. Esos serían descriptores que van a estar almacenados en lo que se llaman buffer uniformes, es decir, buffer que almacenan variables uniformes. Esos serían los uniform buffers. También podríamos utilizar variables uniformes para almacenar texturas, por ejemplo. Las texturas se almacenan de una forma diferente, no se almacenan en buffers uniformes, sino en buffers especiales que almacenan imágenes con una serie de propiedades, por ejemplo, que tengan bitmap, que tengan una serie de historias, tienen un tratamiento especial, entonces no son exactamente buffers de una memoria donde uno pone un saco de datos para entenderlo, sino tiene una estructura más compleja. Ese sería un descriptor, por ejemplo, de tipo sampler. Los descriptores de tipo sampler me permiten almacenar texturas y ya digo que la gestión que se puede hacer de la información contenida en un buffer de tipo sampler es mucho más compleja que la de un buffer uniforme, que no es más que una acumulación de datos. Bien, los descriptores se agrupan en descriptor set, es decir, en conjuntos de descriptores. Al final, lo que vamos a hacer es asignar en bloque muchas variables uniformes, con lo cual lo que estamos haciendo es asignar en bloques varios descriptores y ese conjunto de descriptores que estamos asignando de una tacada es lo que se denomina un descriptor set. A su vez, estos descriptor sets, o sea, cuando uno tiene variables uniformes descritas, uno puede indicar a qué descriptor set va a pertenecer cada variable uniforme o cada estructura uniforme. Eso es mediante el valor set dentro del modificador layout, es decir, dentro del layout, lo que hay entre paréntesis, le pueden poner set igual 0, set igual 1, set igual 2, que le estamos diciendo, oye, esta variable va a pertenecer o a formar parte del descriptor set 0, del descriptor set 1, del descriptor set 2, ¿de acuerdo? Y después hay otro campo que es el binding, que es dentro del set, dentro del conjunto que sea, cuál es el índice del descriptor. Yo puedo tener un descriptor set que tenga 3 descriptores. Pues uno tendrá como valor el binding 0, otro el binding 1 y otro el binding 2. Es decir, yo puedo asignarla en el layout, pues set igual 0, binding igual 0. Siguiente variable, pues set igual 0, binding igual 1. Siguiente variable, set igual 0, binding igual 2. Y puedo después definir un nuevo con un descriptor set. Puedo decir que lo siguiente que venga, pues pertenecen al set 1, al descriptor set 1, el conjunto de descriptores 1. Y dentro de ese conjunto de descriptores, pues darle el binding 0, el binding 1, binding 2, etc. Bueno, ¿cómo se crea todo esto? ¿Cómo definimos toda la estructura de las variables uniformes? Bueno, pues para generar descriptores se utiliza un generador de descriptores, que nosotros se conoce como un descriptor pool. Bien, necesitamos crear el generador de descriptores para poder utilizarlo. Para crear un descriptor pool se utiliza la función vulkan create descriptor pool, que como siempre, le pasamos el dispositivo sobre el que estamos creándolo, el gestor de memoria dinámica y la información que queremos darle respecto al descriptor pool, al generador de descriptores que vamos a generar. Bien, este es
la estructura, perdón, esta es la estructura de creación de un descriptor pool. Como siempre, tenemos nuestros campos type, NX y flags, con el significado habitual, y después, a la hora de definir el descriptor pool, hay que decirle, con un descriptor pool vamos a generar descriptor sets, que a su vez van a estar formados por descriptores, ¿vale? Pues hay que indicarle que este descriptor pool, ¿cuántos conjuntos me va a permitir generar? ¿De acuerdo? ¿Cuántos sets como máximo puedo generar con este descriptor pool? Bien, ese es uno de los campos que hay que indicarle. Y el segundo campo es cuáles son los descriptores que van a formar parte de cada conjunto. Hay que decirle el pool size count, es decir, cuántos descriptores tiene y qué tamaño tiene los descriptores de cada conjunto. Una vez que tenemos creado el descriptor pool, es decir, nuestro generador de descriptores y de conjunto de descriptores, podemos ya crear el descriptor set. Para crear un descriptor set se utiliza la función Vulkan allocate descriptor set. Los conjuntos de descriptores se almacenan en estructuras de tipo, objetos de tipo Vulkan descriptor set, y hay que pasarle la información para generar estos descriptor sets. Bueno, pues esa información se le pasa en una estructura de descriptor set allocate info, es decir, la información necesaria para reservar los descriptor sets, y dentro de este allocate info, dentro de esta información, tenemos un campo que me permite decir cuál es el descriptor pool que vamos a utilizar para generar el descriptor set, y otro campo que es el set layout, que me define la estructura del descriptor set que voy a generar. Esta estructura, si vamos a verla, descriptor set layout. Para generar una estructura de conjunto de descriptores, es decir, lo que sería un descriptor set layout, la estructura de un conjunto de descriptores, se utiliza la función Vulkan create descriptor set layout. Como siempre que tenemos funciones de create, pues le pasamos el dispositivo, el generador de memoria dinámica, este es el puntero con el objeto de descriptor set layout que me va a generar, y le pasaríamos la información mediante una estructura, en este caso es un Vulkan descriptor set layout create info. Bien, ¿qué es lo que tiene? La información para crear una estructura de un descriptor set, es decir, un descriptor set layout, tiene, aparte de sus campos típicos type, NX y flag, tiene un campo binding count que indica cuáles son los elementos que van a formar parte del conjunto, es decir, cuáles son los descriptores que van a formar parte del descriptor set, y un campo pbindings que lo que tiene es una lista de las definiciones de cada descriptor. Esos serían objetos de tipo Vulkan descriptor set layout binding. Estos son, en ese enlace me describe cuáles son los descriptores realmente que quiero utilizar. Bien, ¿qué tiene un descriptor set layout binding? Pues tiene por un lado un campo binding que me indica la posición del descriptor, un campo descriptor type que me dice qué tipo de descriptor tenemos, si es un uniform buffer, si es un sampler, qué tipo, y el descriptor count se refiere a que, bueno, las variables en los shaders admitimos también el tipo array, es decir, yo podría tener un array de 10 variables uniformes, ¿no? Entonces, ese sería, ese 10, ese array de 10 elementos, lo indicaríamos aquí, ese sería el descriptor count. Lo normal es que, o al menos en los ejemplos que vamos a ver en esta asignatura, no vamos a utilizar arrays de variables, con lo cual el descriptor count estará a 1, y el descriptor type pues será típicamente en nuestro caso un uniform buffer, y el binding le indicaremos, bueno, pues este es el descriptor 0, el descriptor 1, el descriptor 2, etc. Bien, de esta forma describimos un descriptor set, es decir, decimos que vamos a generarnos un conjunto de descriptores que va a estar formado
por ejemplo, 3 descriptores y que esos 3 descriptores pues, van a ser pues, de tipo uniform buffer, por ejemplo, o bueno, uno va a ser un tipo de uniform buffer, el otro es una textura de tipo sample, lo que sea. Bien, lo que es el proceso de renderizado, lo que llamamos el pipeline, puede contener tanto push constants como varios descriptor sets. Hemos indicado que las variables de tipo uniforme, en el layout podríamos ponerle el set 0, el set 1, el set 2, etc. Es decir, podemos tener varios descriptor sets. Y además podemos tener un bloque de push constant. Bueno, pues todo eso hay que describirlo en una estructura que se llama un pipeline layout. ¿De acuerdo? En el objeto, como para crear ese objeto pipeline layout, utilizamos la función vulkan create pipeline layout, donde esta es una de la información, el pipeline layout es una de la información que le debemos pasar cuando construimos el graphics pipeline, bueno, dentro del graphics pipeline create info, es decir, dentro de la información que generamos para crear un pipeline de tipo gráfico. Este es uno de los campos que se incluyen en esa estructura. El pipeline layout que me permite describir todo, cómo acceder a todas las variables uniformes que estamos introduciendo en los shaders. Bien, como siempre, una función de tipo create, pues tenemos el dispositivo lógico sobre lo que estamos creando, nuestro gestor de memoria dinámica, el puntero al objeto que estamos creando y un campo createInfo con toda la información que le estamos pasando para crear el objeto. Bueno, ¿qué tiene una estructura Vulkan Pipeline Layout createInfo? Bueno, pues es esto que tenemos aquí. Como siempre, el campo sType me indica que estamos ante una estructura de tipo Vulkan Pipeline Layout createInfo, el campo pNets y el campo flags, que están en principio definidos para tener opciones de ampliarlo en un futuro con nuevas versiones de Vulkan. Y tenemos una definición de cuáles son los descriptor set layouts, es decir, si dentro de nuestra definición de variables uniformes vamos a utilizar pues 3 descriptor sets, cada descriptor set lo hemos descrito su estructura mediante un descriptor set layout, y aquí le diríamos, bueno, pues cuáles son esos 3 descriptor set, por ejemplo, que estamos haciendo. Esto es un puntero, esto es un array de estructuras de conjunto de descriptores, de descriptor set layout, y aquí le estamos indicando cuántos elementos tiene este array. Aquí, si queremos utilizar 3 descriptor set, le diríamos set layout count, serían 3, y aquí tendríamos un array con los 3 layouts que hemos definido. Si además vamos a utilizar push constants, pues aquí se le indica el rango en el que están esas push constants. Ya digo que nosotros las push constants no las vamos a utilizar de momento. Bueno, pues con todo esto tendríamos definida la estructura de las variables uniformes que queremos utilizar. Ahora hay que darle el contenido a esas variables uniformes. Si queremos que las variables uniformes estén almacenadas en buffers, tendríamos que crear los buffers con nuestra función createBuff, Vulkan createBuffer, y nos genera un objeto Vulkan Buffer. Tendríamos que asignar la memoria para ese buffer, es decir, tendríamos nuestro Vulkan Device Memory, ¿de acuerdo? Le rellenaríamos esa memoria con los datos que quisiéramos para nuestras variables uniformes por medio del map memory, el memcopy y map memory, es decir, exactamente igual que hemos hecho para rellenar un buffer con atributos de vértices o para rellenar un buffer de índices, pues lo haríamos exactamente igual. Rellenamos, creamos el buffer, creamos la memoria, rellenamos la memoria con map memory, memcopy y map memory, y vinculamos el buffer a la memoria con bin buffer memory. En este caso, el tipo de buffer, el uso que le vamos a dar al buffer, tendríamos que indicarle que es un uniform buffer. Si lo que queremos hacer realmente es un uniform buffer, es decir, es un buffer para almacenar variables uniformes. Si queremos almacenar otra cosa, pues como ya decía, hay diferentes opciones. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar en las prácticas para almacenar, por ejemplo, matrices de transformación o para almacenar propiedades de material o propiedades de la luz, pues van a ser buffers uniformes. El uso, por tanto, del buffer sería un buffer used y uniform buffer. Bien, con esto tendríamos
almacenados los valores en memoria por una parte, y por otro lado tenemos el pipeline layout, donde está toda la estructura de los datos. Bueno, hay que enlazarlo, hay que decir antes de dibujar que vamos, que en este descriptor set, este buffer, el buffer 0, va a ser este en concreto, y el buffer 1 va a ser este otro en concreto, y el buffer 2 va a ser este otro en concreto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues hay que indicar la vinculación entre los descriptor sets y los buffers. Para hacer eso hay que ejecutar la función update descriptor set. Los update descriptor set, la asignación de los buffers a los descriptores se hacen por medio de las estructuras write descriptor set, es decir, cómo vamos a escribir en el conjunto de descriptores. Bien, ¿qué tiene una estructura write descriptor set? Pues esto que tenéis aquí. Con un write descriptor set indicamos cuál es el conjunto de descriptores, descriptor set que estamos configurando, cuál es el binder, el binding, es decir, cuál es la posición de la variable uniforme que estamos describiendo, sobre la que queremos escribir, el tipo de descriptor que estamos indicando, y en función de ese tipo, pues si lo que tenemos, por ejemplo, es un uniform buffer, pues entonces la descripción del tipo estará dentro del campo pbufferinfo, que es una estructura de tipo descriptor bufferinfo. Si el descriptor fuera una imagen, pues entonces tendríamos que indicarle que en el descriptor type el tipo de descriptor no es un buffer uniforme, sino un sampler, una imagen, y le pasaríamos la información en el descriptor image-info. Bien, ¿qué le pasamos en el descriptor buffer info? Pues en el descriptor buffer info le indicamos cuál es el buffer del que hay que tomar los datos. El campo range es el tamaño del buffer, ¿de acuerdo? Es decir, le estamos diciendo, tienes que leer los datos de este buffer y tienes que leer tantos bytes, eso es range, y el offset es el desplazamiento sobre el que, respecto del buffer, el desplazamiento inicial para escoger, para leer este número de bytes. Lo normal es poner el offset a 0, porque lo normal es que nuestro buffer, toda la información esté, digamos, de manera secuencial desde el principio del buffer. Bien, con esto tendríamos la asignación de los buffers a los descriptor sets, y esos descriptor sets a su vez están vinculados al pipeline layout, que me describen entonces la vinculación entre las variables uniformes y los sitios donde tenemos almacenados los valores de esa variable uniforme. El último paso ya es, antes de hacer el dibujo, antes de lanzar un command draw, pues hay que enlazar, igual que hemos enlazado el index buffer y hemos enlazado los vertex buffer, hay que enlazar los descriptor sets. Para eso le daríamos el command buffer que sea, le pasamos cuál es el layout que me describe los descriptor sets, y le pasaríamos el listado, el array de descriptor sets que estamos vinculando a este pipeline layout. De esta forma, como los descriptor sets los hemos actualizado, un momentito para atrás, los hemos actualizado con esta información que ya vincula cada buffer, bueno, pues estos descriptor sets que le estamos pasando aquí ya tienen información de dónde leer ese buffer, y esto estamos enlazándolo ya con el pipeline layout, y por tanto, dentro de todo lo que sería la estructura del pipeline de renderizado, del proceso de renderizado, ya estamos indicando de dónde tomar los datos de las variables uniformes. En este caso, el tema de las variables uniformes es bastante complejo, pero porque hay muchísimas opciones, tanto de hacerlo con varios conjuntos de descriptores, que los descriptores pueden tener
los conjuntos de descriptores pueden tener varios descriptores que a su vez pueden ser de diferentes tipos, pero también tenemos la opción de las push constants, etc. Es decir, la estructura que hay que montar es bastante compleja, es un poco tedioso, pero una vez que está todo montado, cuando queramos, por ejemplo, modificar los valores de las matrices de transformación, pues simplemente sabiendo cuál es el buffer donde están almacenadas esas matrices de transformación, podemos mapear el buffer, machacar los valores de las nuevas matrices de transformación, desmapear el buffer y lanzar el comando de dibujo. Bien, para terminar el tema, sí quería comentaros una biblioteca que incluimos siempre en las prácticas, que es la biblioteca GLM. GLM es una biblioteca de funciones que está escrita en C++ y el objetivo es que todas esas funciones predefinidas en GLSL y todos esos tipos de datos predefinidos en GLSL, que son tipos de datos y funciones que podemos utilizar dentro de los shaders, es decir, dentro de un programa que se va a ejecutar en la tarjeta gráfica, esta librería define las mismas funciones y define los mismos tipos de datos para poder utilizarlo en la memoria principal, es decir, en la placa base, en nuestro programa que se está ejecutando en la CPU. Si importamos la biblioteca GLM, podemos, en la CPU, en nuestro programa normal, podemos estar trabajando con el tipo de datos MAT3, MAT4, MAT2, BEC3, BEC4, etc. Pero además podemos utilizar funciones que trabajan con vectores y con matrices, por ejemplo, rotar matrices, generar matrices de traslación, generar matrices de proyección en perspectiva, de proyección ortográfica. Podemos también hacer cosas como el cálculo del producto vectorial entre dos vectores, el cross. Tenemos la función dot también para calcular el producto escalar, podemos utilizar la función length para calcular el módulo de un vector, o por ejemplo la función normalice para normalizar un vector. Es decir, todas esas funciones que habíamos visto antes, que son funciones predefinidas por el GLSL, por el lenguaje de los shaders, y que por tanto son funciones que podríamos utilizar dentro de las tarjetas gráficas, pues las tenemos también disponibles para usarlos en nuestro programa, gracias a esta biblioteca. La biblioteca es GLM. Realmente, para utilizarla, lo único que hace falta es importarla. La biblioteca no se distribuye en una DLL, no se distribuye linkada, sino se distribuye directamente como código fuente, y lo que se hace es incorporar el código fuente mediante includes. De esa forma podemos aprovechar todos estos tipos de datos que utilizan los shaders, utilizarlos también en nuestro programa, y a la hora de copiar valores a los buffers es muy cómodo que si en un buffer tenemos que tener almacenado, por ejemplo, un MAT3 o un MAT4, pues si en la CPU ya lo tenemos codificado como tipo de dato MAT3 o MAT4, hacer el mapeo y el memcopy directamente con ese valor es mucho más sencillo. Pues con esto terminaríamos el tema 3 y bueno, pues terminamos todo lo que sería la descripción de Vulkan y de los shaders, de cuál sería ese lenguaje de utilización de los shaders. A partir de ahora, ya a lo que nos vamos a dedicar es a aprender qué cosas podemos programar en esos shaders. Es decir, ya vamos a basarnos en tener un código que incluye toda esta estructura que hemos ido creando, que es bastante compleja. Ya dije desde el primer momento que Vulkan era muy farragoso, es una API donde hay que describir absolutamente todo antes de hacer el primer dibujo, aunque sea un dibujo mínimo de un triángulo. Pero lo bueno es que una vez llegados aquí, es decir, una vez que ya hemos conseguido crear todo eso, nos podemos centrar de verdad en hacer los dibujos. Es decir, si queremos un objeto formado por atributos, ya sabemos cómo podemos meter esos atributos en vértices. Lo que nos tenemos que centrar ahora de verdad es en diseñar el objeto, diseñando sus vértices, diseñando sus primitivas, sus triángulos. Vamos a ver también pues cómo programarnos efectos de iluminación, vamos a ver también efectos de sombras, es decir, vamos a profundizar ya lo que sería el uso de todas estas herramientas y no tanto lo que es esta
primera descripción que, como habéis visto, es bastante compleja. Bueno, pues con esto terminamos el tema.